Voy a platicar con el doctor Dean Shahin, ingeniero civil y doctor en antropología. Actualmente realiza un postdoctorado en la Universidad de Princeton. Dean, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Dean, pues yo la primera pregunta que te hago directa es, ¿qué vínculo existe entre lo que vimos en Ecatepec y lo que vimos en Tula, un estado de México, otro Hidalgo, en materia, por ejemplo, de inundaciones? Claro, no se puede decir que el vínculo entre las inundaciones es exacto, pero lo que sí podemos decir es que no puede haber una inundación en el Valle de Mezquital, en Tula, sin hablar de las lluvias en el Valle de México. Es decir, todo el agua que viene que sale de la Ciudad de México va a través de tubos al Valle de Mezquital. Y cuando se satura el drenaje en el Valle de México, las zonas marginadas son siempre los que se sacrifican a esas aguas. Entonces, en general, son las zonas que conocemos como Iztapalapa, Ecatepec, Neza, son los que están sacrificados por esas lluvias extraordinarias porque sus drenajes ya están colapsados por los hundimientos, falta de mantenimiento, falta de inversión, y eso está aunado a un problema de la ubicación del Valle en el Valle de México. Pero estamos viendo la tragedia de una conexión entre esas cuencas, entre el Valle de México y el Valle de Mezquital. Y desafortunadamente hemos trasladado un problema del Valle de México a lo del Valle de Mezquital, a Tula. Hay un punto que me llama mucho la atención del análisis que realizaste en Twitter, Dean, el manejo político, el costo del manejo político para enfrentar este tipo de situaciones. Claro, hay que pensar siempre, y lo vimos con las inundaciones en Tabasco el año pasado, que el drenaje es político. Cuando se abre o se cierra una compuerta, eso es una decisión técnica, sí, pero también es una decisión política, porque lo que vemos en el Valle de México es el drenaje ya está sobrepasado, está saturado, no tiene capacidad. Entonces, aunque abrieron ese nuevo túnel emisor oriente, pues seguimos viendo inundaciones porque se llena el sistema, y cuando se llena el sistema es como cuando se llena el metro y vemos cómo están, por ejemplo, no dejan entrar toda la gente a la vez en las estaciones terminales en el Estado de México. Es lo mismo con el drenaje. Cuando se llena el drenaje, se cierran compuertas y tienen que tomar decisiones. ¿Vamos a dejar inundar el centro o vamos a dejar inundar Ecatepec? Esas son cuestiones políticas que manejan cada día. No digo que eso es lo que pasó el día lunes, no tenemos esos datos, pero eso es algo que se sabe y pasa muy seguido. Y cuando se llena el sistema de drenaje del Valle de México, dejan fluir todo ese agua lo más pronto posible, lo expulsan al Valle de Mezquital, dejando ellos con el problema del Valle de México para que no se inundara aún peor el Valle de México. Entonces, lo que vemos en Ecatepec es poco en comparación de lo que hubiera pasado si no expulsaron todo ese agua. Pero lo que tenemos que preguntarnos es por qué se tiene que inundar uno o el otro. Hay que pensar en un manejo integral en que nadie tiene que inundarse como lo vimos el otro día. A eso iba, mi querido Dean, un manejo integral. ¿Hay esa capacidad de integración, de coordinación que tú hayas detectado desde las obras, por supuesto, porque hablamos del emisor Oriente, hablamos también de un trabajo que se vino realizando desde Calderón, posteriormente Peña Nieto, ahora Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es lo que falla entonces? Lo que falla realmente es que no es necesariamente la coordinación, pero es que no se están pensando en retener el agua en el Valle de México. Eso es el punto clave, que al final de cuentas sí es una cuenca cerrada que ya ha sido abierto artificialmente, pero si podemos restaurar las presas que hay, porque ahorita están muy asolvados, si abrimos nuevas formas de, por ejemplo, gaviones en las partes altas de las cuencas para que retenemos el agua, también dejemos de tapar las áreas verdes, los pocos que quedan en la ciudad, y ocupamos esas áreas para detener el agua, lo tendríamos que expulsar de una forma mucho más lento. Y eso implicaría que no llega un golpe así, que los del hospital ni siquiera no sabían que les iba a pasar. Pues tendremos mucho tiempo y nunca se desbordaría los ríos en Mezquital. Pero también en general en la Ciudad de México lo que estamos enfrentando es el costo de una expansión territorial sin medida, sin precauciones y sin ninguna integración
con la planeación urbana y la planeación del drenaje. El drenaje simplemente siempre va décadas atrás de la expansión territorial, es decir, poner concreto, asfalto en toda la cuenca. Eso implica que todo el agua que cae de la lluvia va mucho más rápido, el drenaje lo satura y causa problemas como lo que hemos visto en Ecatepec y en muchas otras zonas del metrópoli. Llueve fuerte en el Valle de México y se inunda Tula, mi querido Dean. Perdón, ¿lo puedes repetir? Llueve fuerte en el Valle de México y se inunda Tula. Sí, eso es y se han dicho y yo creo que ya se sabían que si hay mucha lluvia en el Valle de México y lo agregas también la lluvia de las cuencas que también aportan en el Estado de México y Hidalgo a Tula, la combinación de esos flujos implica que Tula está entre la espalda y la pared, se va a inundar. Y eso es un problema que va a ir agudizando, va a ser peor en los años que vienen por el cambio climático y por la misma crecimiento del Valle de México que no ha detenido. Doctor Dean Chaín, ingeniero civil y doctor en antropología, yo te agradezco muchísimo de verdad esta plática con la Octava. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias. Déjame regresar, por favor,